estamos en 180 países. Eso quiere decir que ustedes pueden pedir asesoramiento para México o para alguno de estos países, lo cual a veces funciona muy bien para realizar investigaciones multijurisdiccionales. Tenemos alrededor de 1000 estudios jurídicos que nos están apoyando a nivel global. Y en México, bueno, tenemos más de 14, esos son grandes estudios, o sea que la capacidad que tienen cada uno de estos equipos para apoyarlos es muy grande. Y estamos trabajando con más de 100 beneficiarios. Este es un poco el mapa de dónde está situado nuestro equipo. Estamos divididos por región y para América Latina estamos manejando desde Buenos Aires, Argentina, con mi equipo que también está en línea, Cecilia Ramos y Camila Brandoni. Así que bueno, lo manejamos a nivel virtual o con viajes. En esta época obviamente todo a nivel virtual. Un poco cómo funciona la red. Tenemos una plataforma virtual que funciona con un acceso que es, se completa un breve formulario por única vez. Es súper sencillo, tienen que subir el estatuto, contarnos cuál es su misión y contarnos cuál es el plan de acción. Y a partir de ahí lo que hacemos es darles un alta y ustedes tienen un usuario que es un mail con el que se registraron y una contraseña para dejar pedidos legales. Tienen la oportunidad de hablar con un abogado del equipo para desarrollar bien ese pedido, se sube a una plataforma que queda visible para los abogados y ahí los abogados hacen ofertas de ayuda, los conectamos y ahí empiezan a recibir el asesoramiento gratuito y lo importante es que nosotros siempre quedamos detrás por si nos necesitan. ¿Quiénes pueden hacer uso de este beneficio? Las ONGs y empresas sociales que estén legalmente constituidas y registradas en al menos un país. Si son empresas sociales, les vamos a pedir una reinversión, una declaración de reinversión de la mayoría de sus ganancias. La misión es como ven ahí, tiene que ser social, ambiental, humanitaria. Y también les vamos a pedir que nos cuenten un poco qué están haciendo, para qué, cuál es el impacto que vienen teniendo. El tipo de asistencia que pueden pedir es bastante amplio, va desde lo chiquito de la redacción de un contrato hasta lo grande de estar trabajando en una investigación multijurisdiccional. Para que se den una idea, revisando un poco los proyectos que nos pidieron en México este año, la mayoría tiene que ver con redacción de políticas de datos personales, términos y condiciones en la página web, y también hay muchos relacionados con empleo, redacción de un contrato de empleo, ver si la forma de contratación que ustedes tienen con alguien del staff es adecuada o no y qué riesgo podrían tener. Ese es el tipo de investigación más de lo que nosotros llamamos del día a día. Incluye muchas más otras cosas, registro de marcas, contratos que tengan con un donante, contratos con alguna otra ONG. Si quisieran crear un brazo comercial a su parte caritativa, alguna consulta sobre exenciones impositivas, etc. Tenemos un chequeo legal que ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web, que yo ahora se las voy a dejar, donde un poco lo que pusimos es a nivel global. Nosotros venimos trabajando hace 10 años a nivel global. Esto es las preguntas más frecuentes que tenemos divididas por área legal para que ustedes puedan ir viendo qué cosas debería estar cumpliendo su organización y cómo vienen. Y hace muy poquito desarrollamos uno específicamente para la pandemia con cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Por ahora está subido en inglés, pero esperamos tenerlo ya en español la semana que viene en nuestra plataforma. Ahí arriba pueden ver el nombre de nuestra página web, que es trustlaw.org. Y si van a el último botón de Tools and Resources, ahí pueden encontrar estos chequeos legales de los que yo les estuve hablando. Y también pueden ver las investigaciones legales publicadas, de las cuales ahora les voy a presentar dos para que se lleven una idea de qué es lo que podrían pedirnos. La primera que ven ahí de Best Practices está escrita en inglés, es un pedido que nos hizo una organización que trabaja con emprendedores sociales, con la idea de orientarlos cuando ellos necesitaban una inversión de impacto, cómo podían hacer. Contiene todas las figuras que las empresas sociales podrían tener hoy en día en México, bastante bien explicadas, y después un pantallazo de cómo se negocian lo que se llaman term sheets, o sea, cuando un inversor quiere poner plata, fondos en una organización. Entonces, bueno, es bastante reciente, se lanzó en febrero, quizás le sirva a alguna de las organizaciones que esté hoy conectada. Y la otra, para que se lleven una idea, es un poco más vieja, es una guía que hicimos para Techo, que es una organización que trabaja con vivienda digna en América Latina, y lo que se hizo ahí fue recopilar tanto leyes, regulaciones como casos judiciales, sacando un pantallazo a cómo estaba este derecho hoy en América Latina, en 11 países.
La idea es que después Techo, que trabaja con esto, que tiene acceso a gobierno, que tiene acceso a distintos ámbitos, sea un recurso útil que ellos presenten cuando van a pelear por mejoras en este ámbito que tiene que ver con su misión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta guía fue presentada junto con otros reportes que ellos tienen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como forma de tener una herramienta fidedigna que apoye el pedido que están haciendo. Bueno, eso es todo. Cualquier pregunta, ahí les dejo mi correo. Sé que mi apellido es un poco difícil, pero ahí están todos los datos y espero bueno, que les haya sido útil. Les agradezco un montón a los abogados de White & Case que están ahora en línea. Ellos son miembros de Trust Law y como respuesta al COVID, una de las cosas que estamos haciendo es dar esta serie de webinarios. Así que, bueno, agradeciendo un montón también a CEMEFI por darnos este espacio. Ya los dejo con ellos para que les hablen del tema del día. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Y gracias por esta presentación de qué es Trust Law y de cómo pueden apoyar a las organizaciones en general, organizaciones civiles en México, pero en este caso en particular a la membresía del CEMEFI. Así que muchísimas gracias. Y en este momento le doy la bienvenida a Antonio Cárdenas y a Daniel González, quienes son socios del despacho de abogados White & Case. Muchísimas gracias por haber preparado el tema y por donar su tiempo y su talento para las organizaciones que son miembros del CEMEFI. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. El espacio es de ustedes. Voy a compartir la presentación, pero si gustan pueden ya abrir sus cámaras y micrófonos. Muchas gracias Cristina. Gracias, Cristina. Si les parece, empezamos con esta presentación. Ante todo, bueno, nosotros somos un despacho, tenemos presencia en 47 países. Es un despacho que desde siempre ha estado muy comprometido con las cuestiones pro bono. Tenemos el orgullo de decir que somos un despacho mexicano que tiene alrededor de un promedio de 20 horas al año por abogado de pro bono, que es bastante alto respecto sobre todo de otros despachos en México, e inclusive a nivel oficinas en el mundo. La oficina de México es de las que más hace pro bono. En esta medida agradecemos mucho el espacio y pasando al tema que a todos nos ocupa, pues es precisamente el tema de la epidemia. Como muchos de ustedes sabrán, algunos probablemente sean abogados, en este sentido, el derecho como un sistema de organización social establece una serie de hipótesis y de estructuras lógicas que deben de ser aplicadas por todos los miembros de la sociedad. Esto como parte del convenio social, y para permitir un correcto funcionamiento de la sociedad existe una serie de instrumentación en normas, ¿no? Como regla general, todos sabemos que cuando contraemos una obligación estamos vinculados con la otra persona para su cumplimiento. En breve, mi socio Daniel, que es el experto en materia comercial, va a abundar en este tema, pero a mí me gustaría hacer una reflexión inicial. El derecho establece que cuando uno contrae obligación puede ser por ministerio de ley o puede ser por la fuente que es la fuente máxima o la fuente máxima de obligaciones, que es el contrato, la más común. Esa obligación debe cumplirse. Como sabemos, el vínculo en el que quedamos, en el que quedan dos personas constreñidas para realizar una obligación de hacer, de dar o no hacer, es una cuestión que debe de cumplirse, y excepcionalmente, si no es por voluntad de las partes, de ambas partes o de las partes contratantes, excepcionalmente podrán haber matices que permitan atenuar la obligación o inclusive permitir que una de las partes o las partes dejen esta relación jurídica, dejen esta obligación y no tengan ninguna consecuencia. En esta medida es que el tema de la epidemia pues es algo que viene a impactar naturalmente en el derecho, está
En muchas normas está incluida como un caso excepcional que básicamente están denominadas fuerza mayor y caso fortuito. En este caso, fuerza mayor, tenemos que pensar que una epidemia de esta magnitud, el mundo no la ha visto desde 1918 con la llamada gripe española, la gripe de trincheras. Eso en su momento naturalmente llevó a una serie de cambios en la sociedad y como seguramente va a ocurrir después de que terminemos, cuando empecemos a salir de esta epidemia. Es importante mencionar que este tipo de epidemias al derecho lo impactan de muchas maneras. Lo impactan desde el punto de vista gubernamental, donde tiene que haber políticas públicas, y en un escalón abajo a los particulares. Entonces, por eso es que en este caso de la epidemia del coronavirus, vamos a ver que hay mucha interrelación entre la forma de actuar del gobierno y la respuesta a los particulares, es decir, todos los acuerdos que se han estado tomando por el Consejo de Salubridad, ejecutados por la Secretaría de Salud, por la COFEPRIS, pues son o servirán de base para muchas de las alegaciones que se hagan en torno a si existe o no existió fuerza mayor que permita o eliminar una obligación o atenuar alguna, por lo pronto atenuarla, ¿no? En este sentido, es bien importante tener en cuenta estos conceptos, que muchos, la verdad es que cuando estábamos en la carrera, se estudiaban y se veían en abstracto, no era muy claro, palpable para la sociedad mexicana, fuera de las hipótesis de terremotos, etcétera. No era muy palpable una cuestión como esta, que es una epidemia, ¿no? A diferencia del terremoto, que es una causa de fuerza mayor, a la cual desgraciadamente ya estamos muy acostumbrados, donde ocurre el terremoto y todo lo que sigue, bueno, pues ya tenemos el camino hecho, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar, tenemos que reconstruir, tenemos que crear relaciones sociales que permitan mitigar los problemas que ocasionó el fenómeno. Pero bueno, aquí estamos viviendo un tema donde hay una incertidumbre enorme en los gobiernos, ¿no? Desde el punto de vista cuándo va a terminar hasta qué acciones se deben o no tomar, y si el coronavirus, recientemente la noticia de la OMS de ayer, probablemente el coronavirus sea algo que nos va a acompañar durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Todo esto tiene un impacto en el derecho, tiene un impacto que ya tuvo, digamos, una fuerza muy grande estos últimos 2 meses. Hay una paralización económica y todo eso trae evidentemente un efecto, ¿no? Esta paralización económica, pues si estamos hablando de decrecimientos del PIB anual que podría ir entre el 6 y el 12%, es una cosa muy, muy grave. Y bueno, eso va a traer naturalmente muchos defaults en empresas privadas, incluso podría haber empresas públicas muy problemadas, también derivado de esta situación, y eso va a tener un impacto en cómo los jueces van a resolver y cómo se van a invocar los casos de fuerza mayor y el caso fortuito, ¿no? En este sentido, lo que nosotros ahorita, mi socio Daniel entrará en el detalle. Lo importante será detectar la fuerza mayor, si hay o no un caso en la redacción jurídica específica, y cuál es el impacto y cuál es la posibilidad que un juez haga un pronunciamiento, ¿no? Que sea un pronunciamiento de declarar que la obligación originaria no puede llevarse a cabo, o en su caso graduarla o atenuarla en un principio de justicia respecto de la persona que iba a ser acreedora de la prestación específica. Entonces, no sé, Daniel, si tú quisieras abundar y yo con todo gusto hago alguna acotación. Claro que sí, Toño, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos, a Trust Law por hacer esto posible, y a CEMEFI por prestarnos esta plataforma para explicarles brevemente algunas connotaciones relacionadas con los contratos civiles, preponderantemente. Si quiere, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de qué es el incumplimiento
los contratos por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Primero me gustaría definir rápidamente, porque todo el mundo lo vemos en todos los contratos o en algunos contratos, el concepto famoso de fuerza mayor y caso fortuito. Doctrinalmente, en la doctrina y en la práctica judicial, no hay una distinción práctica que tenga un efecto distinto entre una y otra, es decir, fuerza mayor y caso fortuito, cuando ustedes los lean en algún contrato, significa lo mismo. Significa un acontecimiento imprevisible e inevitable que imposibilita el cumplimiento de una obligación y cuya actualización elimina la responsabilidad civil del incumplimiento. Esto es muy importante. Lo primero, cabe señalar que no es una forma de extinguir una obligación. El caso fortuito o la fuerza mayor, por regla general, no extinguen una obligación. Simplemente excluyen la responsabilidad civil que podría provenir de su incumplimiento. Esto es muy importante porque muchas personas dicen, bueno, hay una pandemia, hay un evento de fuerza mayor, hay un terremoto, hay un incendio, hay una guerra, entonces se extingue la obligación. No, hay que distinguir. El contrato prevalece en nuestro sistema normativo y jurídico mexicano. La fuente primaria de obligaciones, como bien lo dijo mi colega, es el contrato. Y los jueces y los árbitros que interpretan estas voluntades que concurren en el acuerdo de voluntades, invariablemente tienen que atenerse a la voluntad de las partes. Si los contratos contienen obligaciones que no vayan en contra del orden público o del interés social, son perfectos, son contratos válidos y exigibles. Hay algunas cláusulas que pueden ser objeto de incumplimiento. Este incumplimiento puede estar justificado o no puede estar justificado, puede estar regulado o puede no estar regulado. Las partes pueden decir, y nosotros asumimos los riesgos de un hipotético evento de fuerza mayor, un caso fortuito. Por ejemplo, vamos a pensar en el más común, el contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento las partes pueden decir, oye, ¿tú me vas a pagar la renta? Aunque venga un sismo, aunque venga un incendio, aunque venga... Obviamente es extremo, son decisiones difíciles que al momento de firmar hay que revisar muy bien, porque si no, estamos relevando esta causa, ¿no? Pero podemos incluso justificar algún incumplimiento, pero podemos decir, oye, aunque vengan estos eventos de fuerza mayor, tú me vas a pagar la renta. Perfecto. Habrá otras causas que puedan excluir la responsabilidad, cuando quien haya dado lugar a ello sea la víctima, ¿no? Si yo di lugar al incendio siendo el arrendatario, bueno, lógicamente voy a tener la responsabilidad de asumir aquella obligación y no voy a estar eximido de esta responsabilidad. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Es importante señalar que existen la importancia de estos incumplimientos. Como les mencionaba, hay veces que la ley, el evento de fuerza mayor o el caso fortuito pueden provenir de tres fuentes, ¿no? Más adelante lo veremos, que es de la ley, de actividad humana o de fuerzas de la naturaleza, ¿no? Lo primero, me refiero, el acuerdo que se publica el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual el Consejo General de Salubridad determinó señalar algunas actividades como esenciales y declarar una emergencia sanitaria, calificándola como un evento de fuerza mayor. Esto implica, naturalmente, una decisión del gobierno que va a afectar a muchísimas industrias, a muchísimas empresas, para poder cumplir en tiempo sus obligaciones. Luego tenemos la fuerza mayor proveniente de actos del hombre, que son aquellos, como les decía, un incendio provocado, una guerra, y posteriormente tenemos aquellos de la naturaleza, ¿no? Un tornado, un huracán, una pandemia, son situaciones imposibles de prever y de controlar. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Es importante revisar en cada contrato. Cada contrato tiene la opción de regular los eventos de fuerza mayor con la profundidad que se desee. Es bien importante que se revisen las cláusulas. Muchas veces son omisos los contratos. Como decía Antonio, hay veces que los temas de fuerza mayor y caso fortuito resultan ser tan hipotéticos y tan lejanos que no se prevén en los contratos, ¿no? El prever por la posibilidad de una guerra o la posibilidad de un tornado
son situaciones difíciles de que acontezcan, pero que además se puedan prever y regular en un contrato. Normalmente nosotros vemos los contratos civiles con cláusulas mucho más limitadas, es decir, existe una ausencia en la regulación de la fuerza mayor. Para eso existen las normas civiles que satisfacen estos huecos que dejan los contratos o la voluntad de las partes para obligarse en donaciones, arrendamientos, compraventas, prestación de servicios, hasta contratos más complejos como suministros, distribuciones, joint ventures, acuerdos de voluntades mucho más complejos. Sin embargo, estas lagunas de la ley están reguladas a través de la responsabilidad civil se puede regular a través, típicamente se hace a través de los códigos de los estados. Cada estado tiene libertad para regular en la medida de en el ámbito de su competencia la fuerza mayor, el caso fortuito, de diferentes formas, ¿no? Hay códigos que adoptan una teoría que se llama la teoría de la imprevisión, que dice que cuando acontezcan estos eventos, en algunos contratos que tengan esta naturaleza de tracto sucesivo, como el comodato, como el arrendamiento, como que impliquen pagos mensuales o prestaciones mensuales o quincenales o periódicas, estos contratos serán susceptibles de ser regulados por la ley. Más adelante veremos rápidamente algunos supuestos de cómo se debe excluir. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Lo que les decía, el Código Civil Federal y en general prácticamente todos los códigos civiles de los 32 estados regulan en diferentes artículos, normalmente una redacción muy parecida a la que están viendo, que dice, nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se lo impone, que son los supuestos de los que les hablaba, ¿no? Cuando ha contribuido él, bueno, pues cuando no se tuvo el deber de cuidado y se generó un incendio, ese es el caso muy parecido, pero hay muchos otros supuestos que encuadran en esta parte de la hipótesis. Cuando ha aceptado expresamente esta responsabilidad, es otra parte bien importante. Si nosotros asumimos esta responsabilidad al momento de firmar un contrato, no podemos invocar que existe un caso de fuerza mayor. Hay contratos que por su naturaleza tan imprescindible, y por ejemplo, contratos comerciales en donde dicen, oye, te voy a vender exportaciones de mango a tal precio. Es un precio muy por debajo es un precio muy por debajo del mercado, pero te lo estoy dando a ti si asumes todos estos riesgos. Y uno de esos riesgos se establece si vienen pandemias, si vienen decomisos, si vienen acuerdos de prohibición, si vienen devaluaciones, si vienen huracanes, si vienen maremotos, si vienen tsunamis, lo que sea, se puede regular. Y en el contrato se establece perfectamente, oye, tú me estás dando tan barato el mango que yo voy a asumir esa responsabilidad. Entonces ya trasladas una responsabilidad, pero ya está asumida. En este caso también es válida y se releva de cualquier responsabilidad a las partes. Y la tercera es cuando la ley lo impone, ¿no? Hay leyes prohibitivas, en este caso, por ejemplo, vamos al acuerdo del 30 de marzo y 31 de marzo, donde se establecen las medidas extraordinarias de qué actividades son esenciales y cuáles no. En este caso, la ley nos impone, por ejemplo, hasta el día de hoy, porque hoy se emite un acuerdo en donde ya se levanta esta prohibición para la industria automotriz, o la del transporte, la fabricación de transporte, nosotros no podíamos ejercer o llevar a cabo ninguna actividad que infringiera esta norma, porque estaríamos violando una disposición de una autoridad federal, que es una autoridad máxima en términos de la Constitución, el Consejo General de Salubridad. Entonces, esa es la parte de la prohibición de la ley. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay muchas preguntas sobre si la pandemia puede considerarse un evento de fuerza mayor. Sin duda. Sin duda se puede considerar, habrá que analizar cada caso particular, pero sin duda se puede considerar como tal. Esto a la luz de un juez o de un árbitro, porque muchos contratos están regulados y cada vez mayormente por
cláusulas de arbitraje, un juez o un árbitro invariablemente tendrán que actualizar una justificación para considerar esto como un evento de fuerza mayor en la pandemia. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? También nos hemos visto, hemos sido consultados respecto a si se puede rescindir el contrato de alquiler de la oficina, de las ONGs, si se está haciendo home office. En el tema del arrendamiento es donde más opiniones existen y donde más regulación tiene que ver con el tema de la fuerza mayor. En principio, los contratos que están regulados y sujetos a la ley de la Ciudad de México, al Código Civil de la Ciudad de México, contemplan esta teoría de la imprevisión. Y esta teoría básicamente te dice, si tú tienes un contrato de arrendamiento y sobreviene un evento de fuerza mayor y te impide cumplir con tu obligación en forma total o parcial, ya veremos las particularidades, pero por regla general es en forma total, es decir, yo no puedo pagar la renta, hay un mecanismo de solución previo a acudir a un juicio que te dice, oye, tú pídele a tu arrendador que te reduzca proporcionalmente las prestaciones, es decir, el pago de mantenimiento, el pago de renta y cualquier otra obligación a cargo del arrendatario. Se contempla esta posibilidad. El arrendador recibe esta solicitud dentro del lapso de 30 días a partir de que sobreviene la causa de fuerza mayor y posteriormente yo le doy respuesta a mi arrendatario. Le digo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Lo que se sugiere, previo a llegar a un litigio siempre, es encontrar un acuerdo. Es razonable pensar que en ciertas hipótesis sí se reduzca la renta en estos casos. Hay negocios demasiado lucrativos que no han sido suspendidos y que no existe una razón para reducirlo. Entonces, por ejemplo, los negocios de alimentos que siguen abiertos, aunque sea para llevar, pero tienen una actividad comercial y cuando el arrendador depende de esas rentas para subsistir, pues resulta un poco desequilibrado el descuento que se está solicitando. Pero hay otras en donde se usa para casa-habitación o para fines justamente de este que nos ocupa, fines no lucrativos, en donde se puede justificar y reducir la renta considerablemente, ¿no? Entonces, definitivamente se puede. Es cuestión de negociarlo. Se recomienda mucho la negociación o la mediación antes de llegar al litigio, porque en el litigio puede salir, como dicen comúnmente, más caro el caldo que las albóndigas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El tema que les platicaba de la imprevisibilidad y la inevitabilidad. Lo primero se refiere a situaciones que no pueden preverse. Nosotros en un contrato no podemos prever que en septiembre de 2022 vaya a venir un huracán o un sismo. Eso no lo podemos prever, aunque hayan ocurrido en esos meses, aunque sea época de huracanes, son situaciones imposibles de prever, ¿no? Este es el carácter de imprevisible. Lo inevitable es algo que sí pudo haber sido previsible, como la guerra. El ejemplo claro es si están en conflictos China con Estados Unidos, hay potenciales anuncios de los presidentes de los dos países que pueden ir a guerra, y en ese ínter nosotros vamos a firmar un contrato en donde se pueda ver afectada la exportación. Es una situación que nosotros podemos prever, podemos establecer que va a haber una guerra y que en los supuestos de guerra podemos actuar de una u otra forma, se rescindirá el contrato, se cancelará, subsistirá, dependiendo de la voluntad de las partes. Pero no es evitable. Nosotros no podemos llegar con el presidente Trump y decirle, oiga, tengo un contrato, por favor, no lo haga. No está a nuestro alcance. No está a nuestro alcance de tener un evento de esta naturaleza, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Los efectos de la imprevisibilidad del incumplimiento son los que les platicaba. Creo que es la siguiente diapositiva, por favor. Es esta teoría de la imprevisión que se establece en códigos como el de la Ciudad de México. Este es el procedimiento conciliatorio a seguir previo a llegar a un juicio que se recomienda, porque en un juicio de esta naturaleza, donde son muy debatibles los casos de incumplimiento, hay tecnicismos muy profundos que habrá que analizar el juez, si el incumplimiento fue total, si solo se volvió más oneroso o se volvió imposible. Muchas veces el cumplimiento es
totalmente imposible de dar a una obligación, y hay veces que solo lo hace más oneroso. La doctrina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han concluido que no basta con que sea más onerosa, más cara la obligación, más difícil de cumplirla, sino que tiene que haber un incumplimiento total, ¿no? Me cerraron la industria y si yo abro me clausuran. Eso se refiere justamente a un tema de imposibilidad absoluta. Oye, pero me va a costar un poco más pagar la renta porque ahorita yo no estoy generando tanto. Bueno, sí, a lo mejor sí te va a costar más. Es un evento que nadie deseaba, pero no te hace imposible. A eso se refiere. Y en estos juicios, los únicos que ganan son los abogados, porque vas a invertirle dinero, no vas a saber cómo el criterio que va a tomar el juez para resolver si fue imposible o fue difícil de cumplir, y en consecuencia es muy aleatorio el resultado. No se recomienda irse al litigio, a pesar de que mi colega y yo nos dedicamos justamente a eso, con razón, con conocimiento de causa se los decimos. Tratar de conciliar es la mejor opción. Si nos podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto se refiere a lo que platicábamos, podrá ser inevitable, y nosotros consideramos que no es inevitable, que es inevitable la pandemia. Nosotros no podemos controlar hasta cuándo se va a propagar el virus, las afectaciones y las implicaciones que vaya a tener, ni mucho menos las medidas que vaya a tomar el gobierno para evitar su propagación. Es una situación caso por caso, y día por día, como hemos ido observando, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Puede mi proveedor de servicios incumplir un contrato para proveerme el material que se comprometió a entregar? En principio, lo que les decíamos es que los contratos están diseñados para cumplirse. Tienen que encontrarse causas realmente justificadas para evitar o evadir el cumplimiento provisional de algún tema. Y volvemos al tema de las industrias, ¿no? Si yo me dedico a la industria de los alimentos y mi proveedor me va a traer el pescado de algún puerto y utiliza el transporte, pero para dar cumplimiento a esta obligación, pues necesita utilizar trailers y todo. Esta actividad calificó el gobierno como una actividad esencial porque es para insumos alimentarios, algo que no se puede suspender, está justificada. Pero, por ejemplo, habrá industrias, la de la diversión, casinos. Si yo dependo de que mis máquinas me las traiga un proveedor y el proveedor me dice, oye, no te las puedo traer porque yo no puedo utilizar el transporte, bueno, pues aquí encuentra una justificación válida para decir, oye, la actividad a la cual está destinada la máquina que yo te estoy transportando no es esencial. Entonces yo encuentro una justificación desde el gobierno en un acuerdo establecido que tu actividad no es esencial, entonces yo no soy responsable. Entonces, habrá que atender a la naturaleza de cada negocio para saber si el proveedor es responsable o no, los proveedores en general, cuando se trate de contratos que tengan esta dinámica multilateral, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo formalizo un convenio a distancia? Actualmente las tecnologías nos han permitido evolucionar, tanto es así que estamos platicando a distancia en estos momentos, y también ha evolucionado en el derecho, ¿no? La Organización Mundial, la ONU, a través de los órganos de comercio, UNCITRAL y algunas otras instituciones mundiales de comercio, han decidido instrumentar ya desde hace un buen tiempo el comercio electrónico, utilizando firma electrónica, utilizando los mecanismos y la tecnología que esté disponible, siempre y cuando estén reconocidos por los ordenamientos nacionales de cada país, de los que forman parte. Entonces, en este caso, México adoptó los modelos establecidos por UNCITRAL, en donde reconoce la firma electrónica, reconoce varios medios de tecnología para validar y formalizar los contratos. Lamentablemente, la burocracia judicial ha evitado que esto se propague con la divulgación necesaria y ha tenido deficiencias en la instrumentación de estas tecnologías. Por ejemplo, los juicios y los trámites en línea estamos en pañales. Se contemplan, se prevén algunos casos y estamos caminando hacia allá,
Pero actualmente no podemos nosotros recibir acceso a la justicia a través de Internet nada más y presentar nuestros escritos y nuestros reclamos todavía nada más a través de la vía electrónica. Hacia allá estamos yendo, falta perfeccionar, falta infraestructura. Pero en cuanto se refiere a convenios y a contratos, es perfectamente válido, salvo que se trate de aquellos contratos que merecen una formalidad especial. Las compraventas de inmuebles, que requieren una firma ante notario, las hipotecas, algunos otros contratos que requieren alguna solemnidad o alguna formalidad escrita, por regla general sí se pueden celebrar a través de medios a distancia. En civil y en mercantil tienen diferentes reglas de formar el consentimiento, pero son tecnicismos que no necesitamos saber en este momento. Entonces la respuesta es, ahorita nos falta mucha tecnología, habrá que ver caso por caso. Existen uno que otro contrato que sí se permite, pero por regla general habrá que atender a cada caso en particular. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Las recomendaciones generales estriban en fijarse muy bien en cada contrato, cuando les toque celebrar algún contrato, por menor que sea, de prestación de servicios, de cualquier proveedor que tengan ustedes, de cualquier comodato, donación, compraventa, arrendamientos. Es bien importante que ustedes lean y vean perfectamente, si no comprenden el alcance de alguna cláusula, sí es importante que lo revise un abogado. Yo digo que esto es como la medicina preventiva, ¿no? Es mejor ir a hacerse un check-up, ir a ver cómo están ustedes de todos sus niveles, antes de llegar con la enfermedad, porque la enfermedad va a ser más cara, mucho más cara. Los seguros de gastos médicos normalmente pagan las acciones preventivas al 100% y los tratamientos con un deducible y un coaseguro. Esto responde a que es mucho más caro, obviamente, el tratamiento. Pues jurídicamente es exactamente lo mismo. Jurídicamente vale mucho la pena invertir con la asesoría de un abogado para ver si las cláusulas están bien hechas, si no contravienen disposiciones de orden público, si contravienen y regulan bien las necesidades que tenemos en cada caso. Es realmente importante hacerlo para evitar el día de mañana tener litigios innecesarios, ¿no? Entonces, intentar negociar antes de demandar, esto es lo que les decía, la negociación es fundamental. Los procesos de mediación en el tribunal cada vez están más vivos y más activos. Los árbitros también tienden a generar acercamientos entre las partes antes de que inicie como tal la disputa formalmente. Y en general, tratándose de eventos de fuerza mayor, se recomienda regular, aunque parezca absurdo, regular con amplitud. ¿Qué va a pasar si ocurre alguno de estos casos y cómo se va a justificar la responsabilidad civil de cada una de las partes? Por nuestra parte, o por mi parte, ha sido todo. No sé, Antonio, si quieras agregar algo, o alguno de mis colegas panelistas, no sé si quieran agregar algo más, o si quieren pasamos a preguntas y respuestas, como ustedes nos digan. Muchas gracias, Antonio y Daniel. En este momento, no sé, Yola, si me puedas ayudar, si ha habido algunas preguntas. Sí, tenemos un par. Ajá. Donde preguntan que si los contratos que se realicen a partir del 2020 deben estar a la fecha. ¿Esto quiere decir que debe quedar ante notario o un corredor público? ¿Esto aplica también para las OSCs? Perdón, ¿de qué contrato en específico estamos hablando? No me especificaron, solo que comentaban de los contratos que se realizan a partir del 2020. A lo mejor si la persona que hizo la pregunta puede abrir su micrófono. Hola, buenos días. Yo hice la pregunta, me llamo Susana. ¿De qué organización eres?
¿Mande? ¿De qué organización eres? De la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, AC. Nosotros, me comentaba, en mi comité de auditoría que tuvimos el lunes pasado, nos comentaron que todos los contratos, ya sea con los donantes, laborales, tenían que ser a fecha cierta. Entonces, mi duda quedó, ¿también aplica para nosotros como organizaciones civiles? Sí, sin duda, la fecha cierta robustece la seguridad jurídica y es totalmente recomendable, además de ser una exigencia de la ley. Ok, muy bien, muchas gracias. Al contrario. Gracias, hasta luego. También tenemos otra pregunta. Dice, si tenemos un empleado vía nómina, ¿se puede hacer una adecuación de contrato reduciendo horas de trabajo y sueldo? Mira, en este caso, la verdad es que, una disculpa, nosotros no tenemos el expertise en materia laboral. Creo que para no desorientar y desinformar más, me reservaría la respuesta porque no tenemos práctica laboral en el despacho. Yo no me dedico al derecho laboral y creo que esto debe ser respondido por un laboralista especialista. Ok, hasta ahorita fueron las preguntas que hicieron, Cris. No sé si quieras pasar a que alguno de los asistentes abra su micrófono por alguna duda que tenga, comentario o pregunta. Así es, en este caso estaríamos abriendo el micrófono para los asistentes en caso de que tuvieran alguna pregunta adicional tanto para Antonio Cárdenas como para Daniel González sobre esta cuestión de los contratos. Y en general, a lo mejor si alguno de ustedes que no sea directamente dueño de las instalaciones en donde están, si han tenido algún tipo de, pues de problema con sus contratos de arrendamiento, etcétera. De CIPAC están haciendo una pregunta, si quieres abrir tu micrófono, si no, pues igual y puedo hacerla. Nos dice que la organización tiene un contrato de arrendamiento de un auto. Nos dan la oportunidad de dejarlo pagar mayo, junio. ¿Estos meses se pagarían al finalizar el contrato o quedaríamos en buró de crédito? No, definitivamente no es legal. Es muy buena pregunta esta. En realidad los créditos, hubo pronunciamientos de las autoridades reguladoras de las instituciones financieras, en donde, especialmente las bancarias y las arrendadoras financieras, en donde los créditos que tengan tienen que otorgar plazos de gracia sin que existan consecuencias jurídicas, ¿no? Y una de las consecuencias jurídicas, naturalmente, es la de que te coloquen en el buró de crédito. No es legal, es discutible, es peleable, y es algo que se puede pedir a la arrendadora. ¿Y cuál sería el procedimiento? Guadalupe Campo. Primero, el procedimiento sería acudir a la Conducef, en primer término. Bueno, primero con la arrendadora, ¿no? Una notificación por escrito pidiéndole que no se ejecuten las consecuencias del incumplimiento y responda a este periodo de gracia, de plazo que dieron las autoridades reguladoras en materia financiera. En caso de no aceptarlo, habría que ir a presentar un reclamo en la Conducef. Y la Conducef resolverá conducente, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Al contrario. Ok, gracias. De Guadalupe Campoy estoy leyendo que dice que la negociación de disminución de renta, ¿la aceptación vía correo electrónico es suficiente o se requiere de algo más? Es suficiente a menos que el contrato diga que las notificaciones se tienen que hacer por escrito, físicamente. Si dice solo por escrito, habrá que presentar una carta y obtener la respuesta de la otra parte por escrito, preferentemente. Si no dice nada, por correo electrónico es suficiente. Ok. Cris, no sé si alguien más quiera abrir su micrófono, si quieren pasarnos algunas otras preguntas. Hay una pregunta más. Dice, hola, buen día. Este es de SEAC. Hola, buen día. Una pregunta. ¿Siempre sería importante hacer un contrato de
contratación personal o se puede hacer de manera verbal. En realidad les preguntamos porque nunca lo hemos hecho y se tendría que registrar. Somos una AC. Mira, realmente los contratos que no merezcan una formalidad específica, como los que les mencioné, las compraventas de inmuebles o algunos otros que requieren una formalización ante notario público, son válidos y perfectos verbalmente. Sin embargo, el problema de hacerlo de esta forma es que en caso de que sobrevenga un litigio o una disputa, es mucho más difícil de probar. Es difícil de probar los alcances del contrato, qué decía, cómo lo decía, y sobre todo porque se puede cambiar el comportamiento de una de las partes y decir, oye, yo no reconozco eso que tú dices, habría que presentar testigos. Entonces la recomendación definitivamente es hacerlo por escrito. Muy bien. Cris, no sé si quieras abrir el micrófono para algunas Sí, personas asistentes. todavía tenemos 5 minutos más en caso de que hubiese alguna institución con alguna otra pregunta. Buenos días, yo sí tengo una duda. Tu nombre y tu institución, por favor. Sí, soy Patricia García de Crystal House de México. Mi pregunta específica, bueno, hablaban, ¿no?, que justo se podría, que el incumplimiento por fuerza mayor o caso fortuito, por regla general no extingue la obligación, excluye la responsabilidad de incumplimiento. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? La diferencia es que el contrato prevalece. Digamos, si tú me excluyes de la responsabilidad civil de los daños y perjuicios que te hubiera ocasionado el que no te pagué la renta 3 meses, esto no significa que nuestro contrato de arrendamiento vaya a terminar. No se extingue la obligación de pago. Cuando se levanten las medidas decretadas por el gobierno, seguirán las cláusulas en los términos en que nos obligamos y simplemente este periodo que se pudieron haber generado intereses moratorios, penas convencionales y algunas otras sanciones, ya sea contractuales o provenientes de la ley, no se van a aplicar, no se van a generar. Por ejemplo, la del buró de crédito es un caso bastante ejemplificativo. Muchísimas gracias. Al contrario. Tenemos aquí a Luis Figueroa. Si gustas, Luis, abrir tu micrófono o quieres que leamos tu pregunta. Hola, buen día. No, está bien, aquí se la repito yo. Para ciertos eventos, nosotros manejamos formatos de contratos de honorarios asimilables a sueldo. Tradicionalmente, fines de semana, algún evento, algo temporal, ¿no? Estos tienen, imagino yo, un comportamiento similar al contrato laboral común. Y mira, nuevamente, yo no quisiera invadir un campo que es el laboral, que la verdad ignoro cuál es el procedimiento actual. Es decir, tengo un concepto general, pero yo no quisiera confundir ni transmitir una idea equivocada, distinta a la que un laboralista especialista pudiera opinar en estos casos estrictamente laborales. Únicamente nuestra práctica se limita a contratos civiles, mercantiles y en todo caso actividades administrativas. A todos creo que ahorita han surgido como varias preguntas al respecto, entonces vamos a ver, vamos a hablar con Alejandra de Trust Law para ver si podríamos organizar algo en cuanto a la materia laboral. Si tuviesen alguna otra pregunta en materia civil de contratos, adelante, por favor. Creo que ya no, no tenemos más preguntas. Tuvimos casi 100 personas, ¿verdad, Yola? En el, conectadas en el pico. Sí, Cris. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio, Daniel, por donar su tiempo y su talento para esta sesión. Y adicionalmente agradecemos al trabajo de Trust Law, a esta vinculación, porque fue a través de ellos que hemos
podido contactar a Carlos Antonio y a Daniel para que pudieran dar esta sesión. Así que recuerden que si a alguno le interesa los servicios de TrustLaw, nos pueden contactar directamente o contactar directamente a TrustLaw. Sin embargo, pueden escribirnos a nosotros y nosotros les haremos la vinculación directamente con TrustLaw. ¿Ok? Así que, Antonio, Daniel, Alejandra, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los miembros del CEMEFI que se conectaron el día de hoy. Y recuerden que estamos en la conformación del padrón de familias destinatarias del Fondo de Despensa MX para que se comuniquen tanto con Yolanda como conmigo para poder cerrar este proceso. Así que muchísimas gracias y cualquier duda, cualquier comentario nos pueden escribir. Al contrario, Cristina, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, a TrustLaw nuevamente por el enlace y los esfuerzos para que esto ocurriera, y a toda la audiencia que estuvo con nosotros, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias a los Gracias. abogados y al equipo de CEMEFI.